Bueno, anteayer, me quedé con la sensación de que había algo en la explicación que les di del texto de Scott que puede haber dejado algo como algún resto de dificultad. ¿Cuál es la razón por la cual pongo en cuestión ese texto? Fundamentalmente, en primer lugar, porque pongo en cuestión la idea de que haya alguna forma de teorizar que supere a otra. En todo caso, lo que hay es tensiones, dificultades, controversias, dificultad para resolver esas controversias en el campo de los feminismos, pero difícilmente se puede hablar de superación, porque en todo caso lo que sí es claro es que cuando Scott realiza toda esa serie de exclusiones teóricas, es decir, cuando dice el existencialismo como forma de abordaje para los problemas teóricos de los feminismos o los estudios de género, como ella prefiere, es improcedente, o cuando señala que el marxismo no es sino un reduccionismo económico, o cuando señala que los estudios sobre relaciones objetales son limitados porque se restringen a la subjetividad, o cuando señala que las teorías de la diferencia a las cuales ella alude en una versión muy particular, que es la versión norteamericana, la perspectiva de Gilligan más precisamente, lo que ella está haciendo es un conjunto de exclusiones sin confesar cuál es su punto de partida, cuáles son las raíces teóricas de su posición. Y las raíces teóricas de su posición, cuando ella elige este término, el término género, está haciendo una elección teórica que la inscribe en una determinada genealogía. Por eso a mí me parece tan interesante esto de ubicar los debates, es decir, cuando una presenta una propuesta, lo más honesto es decir, bueno, a ver, mi posición, lo que voy a transmitirles, tiene que ver con mi inscripción en tal campo de teoría. No hay ninguna posición, absolutamente ninguna, que pueda llamarse neutral. Entonces, cuando Scott hace su elección y dice, ¿alguna de ustedes, tu nombre es? ¿Cómo te llamas? Andrea. Cuando salí de aquí, Andrea vino conmigo caminando y planteándome algunas de las dificultades que la lectura del texto de Scott le habían presentado. Y esa dificultad tenía que ver con una de las características que Scott atribuye a los estudios de género y a la noción misma de género, como es el señalar que es una forma primaria de significar las relaciones de poder. Esa observación que ella hizo es una observación muy importante, porque en realidad está neutralizando otras determinaciones, está neutralizando otras relaciones asimétricas, las relaciones de clase, las relaciones raciales, las relaciones marcadas por el heterosexismo. Es decir, ella está haciendo una elección teórica presentándola como si fuera neutral. Me interesa además indicarles una cosita más que en el apuro, digamos, me parece que no quedó claro en cuanto a cuál es la genealogía de la perspectiva de Scott. Estos temas de los que estamos hablando son temas que tienen infinitas ramificaciones. Es decir, una puede entrar a estos temas por muy distintos lugares. Lo importante es que una diga por dónde es que entró. La noción de género en realidad
es una noción que procede del campo de la psiquiatría. Y conlleva una distinción. Los estudios dentro de ese campo partieron de una distinción, que es una distinción muy interesante para pensar, que es la distinción entre sexo y género. Suponiendo que el sexo es el sexo biológico. El sexo biológico, sin embargo, no es algo tan sencillo de determinar en los seres humanos. Aunque podríamos pensar que solo hay dos sexos, podríamos pensar que solamente hay sexo masculino y sexo femenino, o bien, si prefieren otra denominación, varones y mujeres. En realidad estamos pasando por alto que hay personas que al nacer tienen genitales indeterminados. Es decir, que no es tan sencillo establecer si esa persona es un varón o una mujer, según el sistema binario al que estamos acostumbrados, acostumbradas, y que en general tiene que ver con un conjunto de convenciones sociales que se utilizan, por empezar, en los baños, ¿no es cierto? Baños para varones y baños para mujeres. ¿A dónde van las personas trans? Digamos, es una buena pregunta. O una pregunta como la que hizo la activista travesti Loana Berkins. ¿Qué ves cuando me ves? Es decir, la creencia de que tiene que haber una coherencia entre sexo y género es una creencia vinculada al heterosexismo fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, el sexo biológico puede ser sexo gonadal, cromosomático. Esto del sexo gonadal tiene que ver con los genitales externos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como ustedes bien saben, las personas tenemos aparato reproductivo que no es inmediatamente visible. Una persona puede tener como genital externo algo que parece una vulva, pero no tener útero. Y esto tiene que ver con alteraciones cromosomáticas que no son inmediatamente detectables. La creencia binaria de que las personas solo pueden situarse de un lado o bien del otro suele ir acompañado de una tendencia existente en la ciencia médica occidental a normalizar a los seres humanos. Es decir, si no se tienen los genitales correctos, pues hay que cortar lo que sobra, que es mucho más fácil que... Es decir, que en general las personas intersex plantean un problema serio, una dificultad muy importante a esta idea binaria de que solamente hay dos sexos posibles. Entonces, la raíz del uso que hace Scott del término viene de ese campo, del campo de los estudios, ¿no es cierto?, desarrollados dentro de la tradición anglosajona, ¿no es cierto?, a lo que ella agrega la idea Foucaultiana de relaciones de poder, a la vez que esas relaciones de poder, cuando una piensa en la forma como ella establece las determinantes analíticas de la categoría de género, donde aparece lo simbólico, lo normativo, lo institucional y lo subjetivo, pero la economía no aparece por ningún lado, una está perfectamente autorizada a pensar que su posición es básicamente una posición antimarxista.
quiera decirlo o no quiera decirlo, digamos. Lo que ella elige es inscribirse dentro de una tradición, que es esta tradición iniciada por Money, y al mismo tiempo inscribirse dentro de una tradición que es el estructural funcionalismo, que es una tradición dominante en Estados Unidos. No solamente esto, que me parece que es una cuestión muy importante para señalar, sino que la pretensión de que la noción de género es útil para toda forma de abordaje y para todas las lenguas, una especie de solución universal para nuestras dificultades cuando hacemos estudios, entre comillas, de género, pasa por alto que la noción de gender en inglés refiere a, es decir, de todas maneras, refiere a gendering, es decir, que de todas maneras está haciendo referencia a alguna forma de materialidad. En el caso de las lenguas romances, la palabra género en español, en francés y en portugués no tiene esas connotaciones. Remite a los géneros gramaticales y en el mejor de los casos también a los géneros literarios, lo cual, digamos, genera una dificultad que tiene que ver con un problema del cual vamos a hablar enseguida, que es el problema de la traducción. Entonces, un poco para cerrar con este tema acerca de las formas de conceptualizar, quería señalarles estas dificultades que me parece que no quedaron tan claras en la primera exposición acerca de cuál era el punto de vista de Scott y cuáles las posibles dificultades que su perspectiva, propuesta como una perspectiva casi indiferente a los lugares, casi tan universalista que nada tiene que ver con ninguna tradición, porque aparentemente ella se sitúa en un espacio neutral, señalando como una toma de distancia respecto de los estudios de mujeres, porque esos estudios de mujeres serían parciales y estarían demasiado politizados. La búsqueda, ¿no es cierto?, de un espacio de legitimidad académica es lo que le va a impulsar a Scott a preferir el uso de la noción de género. Ahora, esa preferencia, entre comillas, se produce en un momento histórico en el cual en Estados Unidos se fortalecen los departamentos de estudios de género, a la vez que se debilita el movimiento feminista y el movimiento de mujeres al compás de una serie de procesos históricos de los cuales hablamos la clase pasada. De todas maneras, a mí me gustaría, no vamos a poder tratar con cuidado, y no sé si leyeron finalmente los textos de Susanna Rance y de Geneviève Fraisse, ¿no? Eso lo indiqué respecto de lo que vamos a hablar sobre feminismos en América Latina, que me parecía muy importante que leyeran esos textos porque me parece que no son textos que estén habitualmente disponibles, el texto de Julieta Paredes y el texto de Lorena Cabnal, ¿verdad? Pero sí habíamos convenido de alguna manera previamente que sobre esta primera parte había textos para leer de cada uno de los puntos que están indicados en las carpetitas donde están los textitos puestos prolijamente, ¿verdad? Bueno, como nos demoramos muchísimo, por razones que vaya uno a saber, me parece que el programa era demasiado ambicioso para el tiempo real con el que contamos.
Pero bueno, supongo que también para hacer un curso casi excepcional, por lo que me han hecho saber desde distintos lugares, parece que hay una falta interesante o importante de cursos sobre esta temática en la universidad a nivel de grado y de posgrado. ¿De grado hay? No. Mucho menos, claro. Lo mismo sucede, María, en Argentina. En Argentina hay muchísima más oferta de cursos vinculados a los estudios de género, feministas, de corporalidades, en el posgrado que en el grado. En el grado, nosotras damos una introducción a la filosofía y el pensamiento feminista, pero lo hemos logrado después de mucho batallar. Les diría que empecé a pelear por eso en los años 90, a principios de los años 90, y lo logré 20 años después. Sí. Me permitían dar optativas, es decir, eso sí lo hice. Seminarios que en general estaban destinados a gente que estaba terminando la carrera, gente que quería hacer su tesis sobre esos temas, y entonces podíamos ofrecer seminarios específicos para esas personas, pero no cursos obligatorios. La introducción a la filosofía que damos es un curso obligatorio, no es optativo. Entonces por eso tiene mucha importancia, porque implica una modificación en el plan de estudios. Y esa es aunque no sea tan cómodo para las profesoras, les profesores, el grado es muchísimo más democrático. El posgrado en Argentina, digamos, tiene aranceles no tan altos como en otros países, digamos, en otros países es inaccesible, pero están arancelados y es mucho más restrictivo. Entonces, para comentarles brevemente esta situación un poco incómoda respecto del uso de esta categoría, de la categoría de género y su universalización, yo creo que es importante también atender a cuál es la perspectiva disciplinar desde la cual se propone el uso de determinadas categorías. Una de las dificultades o de las ventajas, tal vez, eso depende de cómo queramos mirarlo, de los estudios de género y de los estudios feministas y de mujeres, es que las personas muchas veces transitamos por bordes disciplinares. Es decir, es difícil ubicar, leemos desde biología, necesariamente para poder entender cómo es esto que sobre los cuerpos sexuados de la humanidad, y el tema de la sexuación es un tema importantísimo, porque los seres humanos no se reproducen por división binaria. Es decir, que la cuestión de la sexuación de la reproducción y la cuestión de la apropiación, dominación y explotación de las mujeres tiene una importancia histórica, tiene una importancia enorme. O sea, entender por qué ese rasgo corporal ha tenido tanta importancia. Por eso es tan importante leer alguna bióloga, lo cual genera, por supuesto que genera muchas dificultades, pero hay una bióloga muy interesante que es una primatóloga, en realidad ella se llama Donna Haraway, seguramente ustedes han escuchado hablar de ella, ¿es cierto? Bueno, es importante saber esto, saber que Haraway, su primer interés fue un interés por el estudio de los primates. Y
por el estudio de las cuestiones del lenguaje. Tener en cuenta esos pequeños, entre comillas, detalles nos permite entender cuál es el sentido de las preguntas que Haraway se hace. De la misma manera, digamos, creo que también es importante saber que Scott es una historiadora y que probablemente el empeño con el cual discute con el marxismo tiene que ver con la importancia que el marxismo tiene en el terreno de la historia, ¿verdad? De la historia como disciplina. Bueno, no solamente de la historia como disciplina, pero bueno. Les digo esto porque me parece que en ese sentido la lectura del texto de Susana Ranz les va a proporcionar algunas iluminaciones. Susana tiene y me parece que esta es una de las cuestiones de las transformaciones metodológicas que los feminismos proponen. Susana escribe su texto marcando su autobiografía intelectual y señalando cómo es que se interesó por este asunto a partir de cuestiones de índole práctica, a partir de cuestiones que tenían que ver con el estar viviendo en Bolivia, con el estar haciendo activismo político en un grupo trans que se llamaba en ese momento, cuando Susana vivía en Bolivia, las Galán, las hermanas Galán. Y el grupo estaba formado por personas drag, ¿no es cierto?, drag queen, por personas trans, generando, digamos, esto explica en buena medida la preferencia de Susana por el uso del término género. En buena medida porque también es cierto que mucha de la teoría posterior a los estudios de Money y de Robert Stoller fundamentalmente estuvo preocupada, y a esta preocupación no es ajena Judith Butler también, fundamentalmente estuvieron preocupadas por la idea de que esta diferencia, esta distinción entre sexo y género podía provocar una ilusión, ¿no es cierto?, la ilusión de algo fijo, material, y algo meramente cultural, ¿no es cierto?, el sexo biológico y el género cultural. Esta cuestión remite a una de las discusiones más importantes en el campo de los estudios feministas, que es el debate acerca de la relación entre naturaleza y cultura. ¿Hay algo que podamos llamar naturaleza? ¿O la naturaleza es siempre una naturaleza histórica? En el caso del marxismo hay una distinción, una determinación nocional que a mí me parece muy interesante, que es la idea de distinguir entre Earth Natur, es decir, naturaleza primaria, y Zweite Natur, naturaleza secundaria. La naturaleza secundaria, la Earth Natur, de la misma manera que el noúmeno en Kant, no tenemos idea de cómo sería, cómo es la naturaleza en sí. Volver a la naturaleza, en todo caso, es siempre volver a una determinada construcción teórica que se hace acerca de la naturaleza. La naturaleza, nosotros mismos, nosotras mismas, somos naturaleza. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros y nosotras tiene la idea de que la humanidad está a buena distancia, entre comillas, de eso que se llama naturaleza, cosa que tiene que ver muchísimo con la idea de que la naturaleza es una cosa, ¿no?, un objeto, algo que puede ser intervenido, modificado, transformado, que eso no genera. Ahora sí hay todo un movimiento, ¿no es cierto?, un movimiento de animalistas que pone en cuestión el antropocentrismo, ¿no es cierto?, el especismo, la idea de que
la especie humana tiene alguna clase de privilegio por sobre las demás especies. En todo caso, no sé si tenemos alguna clase de privilegio, pero sí es clarísimo que tenemos una responsabilidad enorme, porque los demás bichitos no exterminan al resto de la manera feroz y brutal que los seres humanos hemos exterminado a otras especies, ¿no? Y estamos modificando genéticamente a otras para terminar modificadas genéticamente nosotros y nosotras. Algo de eso señaló ayer en su conferencia Vandana Shiva. Muy interesante, muy apasionante su punto de vista. Entonces, me parece que lo interesante que tiene esta propuesta de Susanna Rance es que precisamente, a diferencia de Scott, aun cuando ella, y yo no estoy de acuerdo, y esto lo hemos discutido personalmente porque yo creo, mi posición es que la palabra precisa es estudios feministas, y creo que la palabra precisa es esa porque creo que la posibilidad de visibilizar el lugar de las mujeres en la sociedad, la posibilidad de poner en cuestión las relaciones patriarcales de dominación, la posibilidad de poner en cuestión el heterosexismo como un sistema de dominación y de apropiación de los cuerpos de las mujeres, tiene que ver fundamentalmente con un movimiento social y político que permite visibilizar nuevos objetos, creer que los objetos de estudio de nuestras disciplinas surgen de la cabeza de pensadores geniales, es una creencia muy extendida en el mundo occidental y occidentalizado. Nosotros y nosotras, en todo caso, muy occidentales no somos, en todo caso seremos occidentalizados y occidentalizadas, ¿verdad? Es cierto, la posibilidad de poner en cuestión esos asuntos surge precisamente a partir de la existencia de movimientos sociales y a partir de transformaciones materiales, como el ingreso masivo de las mujeres a la universidad. De hecho, los estudios de mujeres, por ejemplo, una de las pioneras en los estudios de mujeres es una anglo-canadiense muy interesante que se llama Dorothy Smith. Su obra está muy escasamente traducida al español y es autora de un libro precioso que debe ser uno de los primeros libros que leí, que se llama El mundo silenciado de las mujeres. Entonces, una de las cuestiones, les decía, que me parece interesante de la posición de Susanna, a diferencia de la posición de Scott, es que Susanna parte de la autobiografía intelectual como punto de vista, cuestión que nos va mostrando exactamente cuáles eran sus intereses y qué clase de horizonte de lecturas involucraron esos intereses variables. Sus primeros intereses fueron intereses por la antropología y su primera lectura es también una lectura clásica, digamos, dentro del campo de los estudios feministas, que es la lectura de los textos de Margaret Mead, ¿verdad? Ustedes deben haber escuchado largamente hablar de Margaret Mead. Uno de los primeros textos que ella lee es el texto de Margaret Mead, sobre todo porque el texto de Mead aporta una reflexión que en los años 60-70 resultó deslumbrante. Es decir, ¿qué se entiende por sexualidad? ¿Qué formas de tratar la sexualidad? ¿Qué tipo de trabajo realizan los seres humanos, según sean varones o mujeres,
no depende de que esos seres humanos sean varones o sean mujeres, sino que depende del mundo cultural en el que estén ubicadas. Ustedes piensen que las investigaciones de Mead fueron investigaciones en los años 50, 60, y que esas investigaciones vinieron a poner en cuestión, vinieron a poner en crisis un asunto que las sociedades occidentales defendían hasta ese momento a rajatabla, que es la idea de que la adolescencia y la pubertad son momentos en los cuales las personas no están maduras para el ejercicio de la sexualidad. Sus estudios sobre Samoa mostraron otras maneras de vivir, de vivenciar, de las relaciones sexuales, las relaciones corporales, la idea de pudor, que, bueno, yo supongo que les estoy hablando de antigüedades, pero para muchas generaciones de mujeres la cuestión de la virginidad fue un asunto central. El haberla, entre comillas, otra antigüedad, ¿verdad?, perdido, podía llegar a ser una tragedia personal. Y además de eso, motivo de escándalo familiar y de una serie de dificultades en la propia vida. Entonces, el resguardo de, entre comillas, la virginidad durante la adolescencia era un problema verdaderamente serio. Entonces, los estudios de Mead, que son el punto de partida para Susana, tienen que ver con esa inquietud. De la misma manera que ella va mostrando en su recorrido su interés, por ejemplo, por los estudios de Silvia Rivera Cusicanqui, de quienes yo creo que ya les hablé, su interés, ¿no es cierto?, por los estudios, y es lo último que digo sobre el texto de Susana, porque es un texto muy bonito, texto muy sencillo, muy claro, muy nítido, y su interés por Butler, por Judith Butler. El interés que Susana tiene por Butler tiene que ver precisamente con esa dificultad, con la dificultad que plantea el binarismo sexo-género. La idea de que habría, traelo, ¡ey! Claro. Sí, está con la oreja tan larga que antes de que cualquiera pudiera darse cuenta de que se trataba de su niño, ya estaba en la puerta. Si llora, nos aguantaremos. Estás amamantando. Es así. Bueno, gracias. No, por favor. Es un curso de feminismo. Es lo único que falta. Si llora, nos aguantaremos. Estás admitido también. ¡Ay! Entonces, les decía que el interés que tiene Susana por Judith Butler tiene que ver precisamente con esta dificultad, con la dificultad que la distinción sexo-género plantea, porque retornamos sobre el problema de la diferencia y las dificultades para conceptualizar la relación, entre comillas, entre naturaleza, como si hubiera algo así como la naturaleza, y cultura. Entonces, me falasse uma coisa que eu fiquei lendo esse texto e eu fiquei vendo aqui uma citação que ela faz da Butler,
em que ela ela faz uma análise do que a Butler aponta e uma proposta de proliferação de categorias que ela chama de categorias constitutivas alternativas a essa categoria de gênero. Então, isso seria o quê? Seria a construção de diferentes categorias que poderiam minar uma categoria que se pretende central, constituindo, assim, o que a gente poderia dizer, contrapoderes, que destituiria aquele poder hegemônico. É isso que ela está defendendo, mais ou menos. Eu fiquei pensando muito nisso. A ver, es muy interesante la pregunta que acabas de hacer, María, porque tiene que ver fundamentalmente con cuál es el contexto de discusión para Susana. Es decir, en los años, a fines de los años 90, había había un debate bastante extendido acerca de las relaciones entre feminismo y posmodernidad. La idea de que el feminismo sería hijo de la posmodernidad, lo cual me parece que es un debate amplísimo. Si entramos allí, no prometo terminar el curso, así que elijan. Es casi una amenaza lo mío, para que se conformen con una explicación muy breve, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no es cierto? La idea de que habría habido un feminismo de la primera ola moderno, pero que el feminismo de la segunda ola estaría mucho más comprometido con formas de proliferación de signos, con formas de heteroglosia, con formas no estabilizadas de conceptualizar, es una idea muy importante para Susana. Y es también una idea bastante importante para Judith Butler y para toda esa línea de pensamiento, que deriva en buena medida de la crisis y de la crítica de la noción de sujeto, de la crítica de la noción de razón, de la crítica de la noción de que exista algo así como un sujeto integral, exactamente, es decir, exactamente. De todas maneras, yo les diría que la crisis de la noción de sujeto es bastante anterior. Digamos, la noción de sujeto entra en crisis con los llamados pensadores de la sospecha. Marx, Freud y Nietzsche son quienes ponen en cuestión la noción moderna de sujeto, la noción moderna y occidental de sujeto. Entonces, la preocupación de Susana tiene que ver fundamentalmente con eso, se inscribe en la discusión modernidad-posmodernidad. ¿Es el feminismo una forma moderna de pensamiento? ¿Es el feminismo hijo de la crisis de la modernidad o es una forma posmoderna de pensamiento y por lo tanto tiende a deconstruir cualquier categoría fija? ¿Quedó claro? Esa es fundamentalmente la idea que ella tiene. Con esto me parece que deberíamos intentar cerrar, aunque más no sea precariamente, este segundo punto del programa, para, por supuesto que si tienen dificultades, dudas o alguna cuestión para plantear, podemos abrir un espacio para eso. Si no, sigo con la cuestión de la traducción, que me parece que es una cuestión interesante como para pensar. Eu estava lendo o texto da Julieta Paredes, né? E ouvindo você falar também, e me parece que a preocupação com a igualdade ela está presente o tempo todo, né? E que é muito clara para mim o porquê disso. O que eu fiquei pensando é onde entra nesse debate a discussão da diferença.
Se a gente vai assumir que a diferença é também... Opa. Ela ouve minha voz aí. Então, assim, para além da diferença corporal, né, enfim, a coisa da diferença para mim não está clara. Onde que ela entra na discussão toda? A ver. Ou a gente vai assumir que a gente é igual aos homens também, né? Assim, acho que não. Acho que não dá para também assumir uma igualdade... A igualdade política, sim, mas igualdade total e absoluta também acho que é complicado, né? Para este asunto, el texto, bueno, yo había pensado el texto de Geneviève Fraisse, pero lo voy a explicar muy rápidamente. Una de las dificultades, indudablemente, que el feminismo plantea es que reclama igualdad para seres que son diferentes. Esa tensión, esa dificultad, tiene que ver con mezclar dos asuntos que son... A ella este asunto no le gusta ni le divierte, está francamente en contra de nosotras y de nuestra. Pero hace muy bien, quéjese. Así es. No, se resiste y niega. Bien, vamos, niéguese. Claro. Bueno, no, pero está perfecto, es así. No sé, por lo menos a mí me pasó eso muchas veces, de tratar de estudiar y que se negaran. A ver, esto nos va a traer, pero vamos a tratar de hacerlo brevemente. Esto nos va a traer a un debate que en realidad arranca a finales del siglo XVIII. El denominado dilema Wollstonecraft. ¿Qué pregunta te caía? Una autora que les sugiero para trabajar este tema, ella se llama Carol Bateman. Su libro se llama El contrato sexual. Es un libro muy interesante, es un libro de filosofía política. Bueno, veamos de qué se trata esto de igualdad y diferencia. Cuando Mary Wollstonecraft dice que el antiguo régimen se perpetuará si las mujeres no somos admitidas como sujetos con igual derecho en la comunidad política, está estableciendo una relación que es una relación muy complicada, que es la relación que existe entre el cuerpo real de un sujeto humano y el cuerpo político. La forma de constitución del cuerpo político en las sociedades nacidas de los procesos revolucionarios, de las revoluciones burguesas, fueron sociedades contractualistas, es decir, sociedades
que consideraban a los sujetos en cuanto individuos despojados de determinaciones corporales. Esto que Marx dice en La cuestión judía. El burgués egoísta y el ciudadano abstracto. El sujeto, la sujeto humano, humana, real, determinado por su cuerpo, por el color de su piel, por la forma de su cuerpo, por su sexo. Ese no ingresa a la comunidad política. El valor de la igualdad es un valor político, mientras que las diferencias son ontológicas. Los seres humanos, cada uno de nosotros y nosotras somos singulares y diferentes entre nosotros y nosotras. El problema es que el orden político moderno hizo de esas diferencias la base para nuevas desigualdades. Es decir, la diferencia, el problema no está en la diferencia. No hay ningún problema con la diferencia. En realidad, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, somos diferentes. Eso no es un problema. El problema es cuando esas diferencias, que son ontológicas, se transforman en desigualdades económicas, políticas, raciales, culturales, sexuales. ¿Verdad? Entonces, ese es el problema al que estás haciendo referencia, es uno de los problemas más interesantes, más arduos de discutir dentro del campo de debate de los feminismos, y la filósofa a la que hice referencia, Geneviève Fraisse, dice que es un asunto de controversia. Es decir, que no es algo sobre lo cual podamos no es algo sobre lo cual podamos dar una respuesta definitiva, sino que es algo acerca de lo cual, en todo caso, tenemos que explicar cómo es que llegamos a la conclusión a la cual llegamos. Es muy interesante el artículo de Geneviève Fraisse y te va a venir muy bien para pensar eso que te preocupa. No es sobre igualdad, es sobre el reconocimiento de la diferencia. O que se trata é reconhecer a diferença, né? Não é a questão da igualdade, a polêmica, é o reconhecimento da alteridade, o respeito político, o respeito econômico à alteridade, porque a alteridade acaba virando um problema econômico, político, entende? Só o dilema da democracia. El problema es que pensar en términos de reconocimiento remite a una serie de debates. Ese es el problema con venir de la filosofía. ¿Quién era la otra pobre víctima? El problema es que la idea de reconocimiento es una idea que procede de la filosofía hegeliana. Y el problema es que vuelve a ingresar en la discusión feminista de la mano de Nancy Fraser. Fraser, en un debate más o menos cercano con Judith Butler, plantea que uno de los problemas de los feminismos contemporáneos es que los feminismos contemporáneos plantean como el núcleo de su política el reconocimiento de las diferencias, y que esas políticas no pueden sino jugarse en el terreno cultural. El problema con la noción de reconocimiento es que devuelve a la famosa dialéctica del amo y del esclavo, a la lucha por el reconocimiento. Y a mí me parece que, en todo caso, yo prefiero pensar
no sé si en términos de reconocimiento, tendría que pensarlo un poco. ¿Qué clase de políticas hacen falta para que en el campo de la democracia se inscriban algunas demandas? Me cuesta mucho pensar en términos de reconocimiento, pero eso puede ser una dificultad mía también. O sea, y puede que tenga que ver, en mi caso, con el pensar esa genealogía que tiene la noción de reconocimiento, las dificultades, la idea fundamentalmente ligada a la noción hegeliana de reconocimiento como lucha a muerte por el reconocimiento. Mas naquele texto da Fraser, que a gente lemos do reconhecimento, ela coloca o reconhecimento meio atrelado, ela está falando de políticas transformativas, o reconhecimento atrelado à redistribuição. Então, eu acho que com isso ela ultrapassa um pouco só essa coisa de reconhecer-se como um desigual, mas ela vai falar num campo mais cultural e num campo mais econômico, a necessidade dessas ações, que ela chama de transformativas, para chegar-se a algum nível de igualdade mais aceitável. Então, acho que não fica só numa eterna questão do reconhecimento, mas ela coloca essa questão mais material da redistribuição bem focado, sim. Sí, de todas maneras, Fraser termina señalando la cuestión del reconocimiento como una cuestión vinculada a una suerte de infinita fragmentación de la lucha política dentro del campo de los feminismos y planteando que esta cuestión del reconocimiento de alguna manera ha fragmentado hasta tal punto el campo de los feminismos que ha favorecido la hegemonía neoliberal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en una conferencia que dio en Argentina hace de esto varios años, que costó una larguísima polémica entre nosotras. Básicamente la polémica era por qué habíamos pagado un pasaje tan caro para que alguien viniera a repetir un discurso que había dado un año antes en Inglaterra. Ese fue el tenor de nuestra discusión. Pero ella de alguna manera parte de la idea hegeliana, parte de la idea de que habría una suerte de historia del feminismo, una suerte de proceso a través del cual el feminismo habría atravesado primero